Mi jefe Damián Herrera me gritó delante de todos los empleados. Tú aquí solo eres una mujer que limpia. Nadie te pidió tu opinión. Mientras las 25 personas en la oficina se reían, ninguno sabía que yo era en realidad su jefa. Pero esperen, esta no es una historia común de venganza. Esta es la historia de una operación secreta de 6 meses. Porque Valentina Salazar no era solo una mujer de limpieza. Ella era la verdadera dueña de esa empresa, y estaba grabando todo lo que Damián le hacía. Todo. Ahora se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué una dueña de empresa trabajaría como mujer de limpieza en su propia compañía? El plan que Valentina preparó para atrapar a Damián era tan inteligente que al final el hombre se destruyó con sus propias palabras. Y el final de esta historia los va a dejar en shock. Por cierto, si ustedes también han sentido alguna vez que no los valoran en su trabajo, esta historia es para ustedes. Yo siempre comparto historias reales de la vida porque a veces hay que enfrentarse a la injusticia. No olviden darle me gusta al video y suscribirse a mi canal, porque cada semana les traigo historias increíbles como esta. Ahora vamos a vivir juntos el plan increíble de Valentina desde el principio hasta el final, porque Damián Herrera nunca pudo imaginar cómo las palabras que dijo ese día en la oficina cambiarían su vida para siempre. Mi nombre es Valentina Salazar, y lo que voy a contarles es la historia más increíble que he vivido en mis 32 años de vida. Una historia que cambió no solo mi perspectiva sobre los negocios, sino también sobre la justicia y sobre lo que una persona es capaz de hacer cuando la subestiman completamente. Todo comenzó hace exactamente 8 meses, cuando heredé la empresa de mi padre después de su muerte repentina por un infarto. Salazar Industries era una compañía de manufactura textil ubicada en las afueras de Barcelona, con 150 empleados y una facturación anual de 15 millones de euros. Mi padre, Rodrigo Salazar, había construido esta empresa durante 25 años, convirtiéndola en una de las más respetadas del sector textil en Cataluña. Sin embargo, cuando falleció, yo estaba terminando mi MBA en Londres, por lo que los trámites legales tomaron varios meses. Durante ese tiempo, la empresa quedó bajo la dirección temporal de Damián Herrera, quien había sido el gerente general durante los últimos 5 años, y gozaba de la confianza total de mi padre. Cuando finalmente regresé a España para tomar el control de la empresa que legalmente me pertenecía, Damián me recibió en su oficina, que había sido la oficina de mi padre, con una sonrisa que definitivamente no llegaba a sus ojos. Desde el momento en que entré, supe que algo no estaba bien. Él se había instalado detrás del escritorio como si fuera el dueño del lugar. Había cambiado la decoración y había colgado sus propios diplomas en las paredes. Valentina, me dijo reclinándose en la silla ejecutiva, sé que técnicamente eres la heredera, pero seamos realistas aquí. Tú tienes 32 años, nunca has trabajado en manufactura, nunca has manejado empleados y francamente, los trabajadores me respetan a mí. Conozco cada aspecto de esta empresa, cada cliente, cada proveedor. ¿No crees que sería mejor que yo continuara dirigiendo todo mientras tú, no sé, tal vez te casas y formas una familia como corresponde a una mujer de tu edad? Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero mantuve la compostura porque quería escuchar exactamente hasta dónde llegaría su descaro. Lo que siguió fue aún peor. Mira, Valentina, no quiero sonar duro, pero esta empresa necesita un líder fuerte. Los empleados aquí son trabajadores rudos, gente que lleva décadas en la industria. Necesitan a alguien que hable su idioma, que entienda cómo funcionan las cosas en el mundo real. No alguien que viene con teorías de universidad pero sin experiencia práctica. Continuó durante casi 2 horas explicándome por qué yo no era apta para dirigir mi propia empresa. Me dijo que las mujeres eran demasiado emocionales para tomar decisiones empresariales importantes, que los clientes nunca me tomarían en serio, y que lo mejor sería que yo me mantuviera como propietaria silenciosa, mientras él continuaba dirigiendo todo. Incluso tuvo la audacia de sugerir un salario para él equivalente al 40% de las ganancias anuales. Salí de esa reunión absolutamente furiosa, pero también con una idea muy clara. Necesitaba saber exactamente qué tipo de líder era Damián Herrera cuando pensaba que yo no estaba presente. Necesitaba ver cómo trataba realmente a los empleados, cómo manejaba las operaciones diarias y si todo su discurso sobre conocer a los trabajadores era real o solo una fachada. Esa noche llamé a mi mejor amiga de la universidad, Esperanza Morales,
quien trabajaba en recursos humanos para una empresa consultora internacional, y tenía mucha experiencia en temas de gestión empresarial y comportamiento organizacional. Esperanza, le dije cuando la llamé pasadas las 11 de la noche, necesito tu ayuda con algo completamente loco, pero que podría ser genial. Le expliqué toda mi situación, desde la muerte de mi padre hasta la conversación humillante con Damián. Luego le conté mi plan. Quería trabajar en mi propia empresa, pero sin que nadie supiera quién era realmente. Quería observar desde adentro cómo funcionaban las cosas, cómo se comportaba Damián cuando creía tener el control total y qué tipo de ambiente laboral había creado realmente. ¿Estás completamente loca, Valentina?, me preguntó. Esperanza, después de un largo silencio. ¿Quieres trabajar como empleada en tu propia empresa? ¿Te das cuenta de lo arriesgado que es eso? No como empleada cualquiera, le expliqué, como mujer de limpieza. El plan era brillante en su simplicidad, y Esperanza lo entendió inmediatamente. Las mujeres de limpieza son prácticamente invisibles en las oficinas corporativas. La gente habla delante de ellas como si no estuvieran ahí, discute temas confidenciales, revela información privada. Nadie presta atención a la mujer que está limpiando los escritorios o vaciando las papeleras. Piénsalo, le dije a Esperanza, emocionándome con mi propia idea. Podré estar en todas las reuniones importantes limpiando alrededor, escuchar todas las conversaciones privadas, ver exactamente cómo trata Damián a cada empleado cuando cree que no hay consecuencias. Es el espionaje corporativo perfecto. Esperanza guardó silencio durante varios minutos, y pude escuchar que estaba caminando por su apartamento, lo que significaba que estaba pensando intensamente. Está bien, me dijo finalmente. Es una locura, pero podría funcionar. Pero vas a necesitar ayuda y vas a necesitar documentar todo muy cuidadosamente. Si realmente Damián está abusando de su posición, necesitarás pruebas sólidas. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza y yo planeamos cada detalle de la operación. Ella usaría su posición en la empresa consultora para recomendar mis servicios como consultora de limpieza temporal a Salazar Industries. Yo crearía una identidad completamente nueva, Marcela Vázquez, una mujer de 28 años divorciada con 2 hijos, que necesitaba trabajar de noche para poder cuidar a sus hijos durante el día. Esperanza preparó una identidad falsa completa, con documentos, referencias laborales y hasta un backstory detallado. Practicamos mi nueva personalidad durante horas. Marcela sería tímida, callada, necesitada del trabajo, y por tanto, dispuesta a tolerar cualquier maltrato. Sería el tipo de persona que Damián creería poder intimidar sin consecuencias. Además, y esto fue crucial, decidimos que yo documentaría todo. Llevaría una grabadora diminuta escondida en mi uniforme. Tomaría fotos discretas de documentos importantes y mantendría un diario detallado de cada interacción. Si Damián realmente estaba abusando de su posición, yo tendría todas las pruebas necesarias. El primer día de trabajo como Marcela Vázquez fue una de las experiencias más surreales de mi vida. Me levanté a las 4 de la mañana para arreglarme de manera completamente diferente a como lo hacía normalmente. Cambié mi cabello rubio teñido por un color castaño oscuro, usé maquillaje para verme más cansada y mayor, y me puse ropa sencilla y gastada que había comprado especialmente para el personaje. Cuando llegué a la empresa que técnicamente era mía, el guardia de seguridad apenas me miró. Me dirigió hacia la entrada de servicio, donde me encontré con la supervisora de limpieza, una mujer llamada Carmen, que llevaba trabajando en la empresa durante 15 años. ¿Tú eres la nueva?, me preguntó Carmen, mirándome de arriba abajo. Esperanza me dijo que venías recomendada. Bueno, el trabajo es sencillo, pero hay que hacerlo bien. Aquí el señor Herrera es muy exigente con la limpieza. Carmen me explicó que mi horario sería de 6 p.m. a 2 a.m., limpiando las oficinas administrativas después de que todos los empleados se fueran. Me dijo que los martes y jueves también tendría que limpiar durante el día porque había reuniones importantes, y que durante esas ocasiones debía ser invisible y silenciosa. Una cosa más, me advirtió Carmen bajando la voz, el señor Herrera no le gusta que las mujeres de limpieza hablen mucho o hagan preguntas. Si te pregunta algo, responde brevemente y continúa trabajando. Él puede ser un poco difícil con las empleadas nuevas. Esas primeras semanas trabajando como Marcela fueron reveladoras de maneras que nunca había anticipado.
Desde mi nueva posición invisible, pude observar la verdadera dinámica de mi empresa, y lo que descubrí me enfureció más de lo que había imaginado posible. Damián Herrera no era solo un gerente arrogante, era un tirano completo. Lo vi gritar a empleados por errores mínimos, humillar públicamente a trabajadoras por su apariencia y hacer comentarios completamente inapropiados sobre las empleadas más jóvenes. Pero lo más perturbador era cómo su comportamiento cambiaba dependiendo de con quién estaba hablando. Con los clientes y proveedores importantes, Damián era encantador, profesional, hasta servicial. Con los empleados de niveles más altos, especialmente los hombres, era respetuoso aunque autoritario. Pero con las empleadas de nivel más bajo, especialmente las mujeres, era cruel y condescendiente de una manera que me hacía hervir la sangre. Durante mi tercera semana como Marcela, presencié algo que me dejó completamente horrorizada. Había una empleada joven en el departamento de contabilidad llamada Isadora Mendoza, una chica de 23 años que acababa de graduarse universitaria y había conseguido su primer trabajo profesional en nuestra empresa. Un día, mientras yo limpiaba cerca de su escritorio, escuché a Damián hablándole. Isadora, le dijo con una sonrisa que me dio escalofríos, veo que has estado haciendo un trabajo excelente con los reportes mensuales. Realmente impresionante para alguien tan joven y atractiva. Isadora se sonrojó, claramente incómoda. Gracias, señor Herrera, solo trato de hacer mi mejor trabajo. Me encanta esa actitud, continuó Damián, acercándose innecesariamente a su escritorio. De hecho, estaba pensando que tal vez podrías ayudarme con algunos proyectos especiales. Proyectos que requieren trabajar horas extra, tal vez los fines de semana. Podríamos trabajar muy cercanamente. La implicación en su voz era asquerosamente clara. E Isadora obviamente la entendió también. Ella se puso aún más roja, pero esta vez de incomodidad y algo de miedo. No sé si mi horario me permite trabajar fines de semana, señor Herrera, murmuró, mirando hacia abajo. La expresión de Damián cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mirada fría que conocía muy bien. Isadora dijo con un tono completamente diferente. Espero que entiendas que en esta empresa valoramos a los empleados que van más allá de sus obligaciones básicas. Los empleados que no están dispuestos a hacer ese esfuerzo extra, bueno, digamos que no suelen durar mucho tiempo aquí. Era una amenaza clara y directa. Isadora lo entendió perfectamente. Y yo también. Grabé toda la conversación, pero eso no fue lo peor que presencié. Unos días después, durante una reunión de gerentes que se realizó un jueves por la tarde, yo estaba limpiando la sala de conferencias cuando escuché a Damián hablar con el gerente de recursos humanos, Aurelio Vega, sobre varios empleados. Aurelio, necesitamos hablar sobre algunas de las empleadas más jóvenes, dijo Damián, claramente asumiendo que yo no estaba prestando atención. Isadora en contabilidad, por ejemplo, tiene potencial, pero necesita orientación. Creo que sería beneficioso si trabajara más cercanamente conmigo. Aurelio pareció incómodo. Damián, ¿sabes que tenemos políticas claras sobre las relaciones entre supervisores y empleados? No estoy hablando de relaciones, interrumpió Damián con una risa que me dio náuseas. Estoy hablando de mentorship, de ayudar a una empleada joven a desarrollar su carrera. Además, si ella no está interesada en crecer profesionalmente, tal vez no es la persona adecuada para la empresa. Era chantaje sexual puro y simple, y lo estaba planteando como desarrollo profesional. Aurelio claramente no estaba cómodo, pero no dijo nada más, lo que me hizo darme cuenta de que esta no era la primera vez que tenían este tipo de conversación. Durante los siguientes 2 meses, documenté meticulosamente cada interacción problemática. Grabé conversaciones donde Damián hacía comentarios sexistas sobre empleadas, donde gritaba a trabajadores por cosas menores, donde hacía amenazas veladas sobre la seguridad laboral de cualquiera que cuestionara sus decisiones. Pero también descubrí algo más. Damián estaba tomando decisiones financieras cuestionables sin consultar conmigo como propietaria legal de la empresa. Había autorizado gastos enormes en consultoría externa que, cuando investigué discretamente, resultaron ser pagos a empresas que pertenecían a sus amigos. Estaba usando fondos de la empresa para gastos personales, justificándolos como gastos de representación. Y lo más grave
estaba negociando contratos a largo plazo que comprometían la empresa por años sin tener autorización legal para hacerlo. Una noche, mientras limpiaba su oficina, encontré documentos que mostraban que había estado explorando la posibilidad de comprar mi participación en la empresa a un precio ridículamente bajo, aprovechándose de mi supuesta inexperiencia e inestabilidad emocional femenina. Había estado construyendo un caso legal para declararme incompetente como propietaria. Esa fue la gota que colmó el vaso. Damián no solo me había subestimado y maltratado, estaba activamente tratando de robar mi empresa mientras abusaba de empleados vulnerables y creaba un ambiente de trabajo tóxico para las mujeres. Decidí que era hora de actuar. El plan final fue coordinado cuidadosamente con Esperanza y con un abogado laboralista que habíamos contratado discretamente. Elegí un viernes por la tarde cuando sabía que habría una reunión importante con varios clientes principales y todos los gerentes departamentales. Sería la audiencia perfecta para lo que tenía planeado. Esa mañana, llegué al trabajo como Marcela como siempre, pero llevaba algo extra, una pequeña cámara de video oculta en mi carrito de limpieza, además de la grabadora de audio que había estado usando durante meses. También había preparado copias de todos los documentos comprometedores que había encontrado. La reunión estaba programada para las 3 p.m. en la sala de conferencias principal. Como siempre, me pidieron que limpiara la sala antes de que llegaran los invitados y que permaneciera nearby para atender cualquier necesidad durante la reunión. Cuando todos los asistentes estuvieron sentados, 5 clientes importantes, todos los gerentes departamentales y Damián presidiendo la mesa, comencé mi actuación final como Marcela. Estaba limpiando discretamente alrededor de la sala, siendo invisible como siempre, cuando deliberadamente derramé agua cerca del escritorio, donde Damián tenía sus documentos. «Por Dios», gritó Damián, saltando de su silla. «Mira lo que has hecho. ¿Eres completamente idiota?» Todos en la sala se voltearon a mirar. Yo comencé a disculparme profusamente como Marcela, tartamudeando y tratando de limpiar el desastre. «Lo siento mucho, señor Herrera, fue un accidente». «Yo cállate», me gritó delante de todos. «Tú aquí solo eres una mujer que limpia. Nadie te pidió tu opinión. ¿Cómo puede ser que seas tan torpe? Esto es exactamente por lo que no deberíamos contratar mujeres para trabajos que requieren algo de cerebro». El silencio en la sala fue absoluto. Los clientes se miraron entre ellos, claramente incómodos con el estallido. Los empleados miraron hacia abajo, avergonzados pero no sorprendidos. Pero yo continué con mi actuación, fingiendo estar al borde de las lágrimas. «Por favor, señor Herrera, necesito este trabajo. Tengo 2 hijos que alimentar. No me importan tus problemas personales», me interrumpió, ahora completamente fuera de control. «Si no puedes hacer un trabajo tan simple como limpiar sin arruinar documentos importantes, tal vez deberías buscar otro trabajo. Las mujeres como tú son exactamente el problema en el lugar de trabajo moderno». Continuó gritándome durante casi 5 minutos, llamándome incompetente, diciéndoles a todos en la sala que este es el problema con contratar mujeres, y explicando que las empleadas como yo eran una carga para empresas serias. Finalmente, cuando terminó su diatriba, respiró profundamente y se volvió hacia los clientes con una sonrisa forzada. «Disculpen este inconveniente, caballeros. Lidiar con empleados incompetentes es parte de dirigir una empresa, aunque preferiría no tener que hacerlo delante de invitados tan distinguidos». Fue en ese momento exacto que decidí terminar mi actuación. Dejé de fingir que estaba llorando, me enderecé completamente, y me quité la peluca castaña que había estado usando durante meses, revelando mi cabello rubio natural. «Tienes razón, Damián», dije con mi voz normal, clara y firme. «Lidiar con empleados incompetentes es parte de dirigir una empresa. Por suerte, yo soy la que realmente dirige esta empresa». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Damián me miró como si hubiera visto un fantasma. Su cara pasó de la confusión al reconocimiento y luego al horror absoluto. «Valentina», murmuró, su voz apenas audible. «Sí, Damián. Valentina Salazar, la dueña de Salazar Industries, la mujer que según tú es demasiado incompetente y emocional para dirigir su propia empresa». Me volteé hacia los clientes, que me miraban con una mezcla de confusión y curiosidad creciente. «Caballeros, permítanme presentarme apropiadamente. Soy Valentina Salazar, la propietaria legal de esta empresa. Durante los últimos 6 meses,
He estado trabajando como empleada de limpieza en mi propia compañía para observar exactamente qué tipo de liderazgo había estado proporcionando el señor Herrera en mi ausencia. Uno de los clientes, un hombre mayor llamado Cristóbal Santos, que había sido cliente de mi padre durante años, se levantó lentamente de su silla. ¿Valentina? ¿La hija de Rodrigo? ¿Pero qué significa esto exactamente? Significa, señor Santos, que he estado documentando 6 meses de comportamiento abusivo, comentarios sexistas, acoso a empleadas jóvenes y decisiones financieras cuestionables por parte del señor Herrera. Saqué una carpeta gruesa de mi carrito de limpieza. Tengo grabaciones de audio de más de 50 conversaciones donde el señor Herrera hace comentarios discriminatorios hacia empleadas mujeres, amenaza la seguridad laboral de empleados que cuestionan sus decisiones y hace insinuaciones sexuales inapropiadas a empleadas jóvenes. Damián finalmente encontró su voz. Valentina, esto es una locura. Tú no puedes haber estado espiando tu propia empresa. Eso es ilegal. En realidad, Damián, es perfectamente legal que la propietaria de una empresa documente lo que sucede en su propiedad. Lo que no es legal es el acoso sexual en el lugar de trabajo, que está claramente documentado en estas grabaciones. Me volteé hacia Aurelio Vega, el gerente de recursos humanos, que se veía como si quisiera desaparecer. Aurelio, ¿sabías que Damián ha estado presionando sexualmente a Isadora Mendoza y amenazando su trabajo si no acepta trabajar cercanamente con él los fines de semana? Aurelio se puso pálido. No, es decir, nunca se presentó una queja formal. Por supuesto que no se presentó una queja formal. Cuando el gerente general amenaza implícitamente el trabajo de una empleada joven, ella difícilmente va a presentar una queja contra él. Pero todo está grabado, Aurelio. Cada conversación, cada amenaza, cada comentario inapropiado. Uno de los otros clientes, visiblemente incómodo, se levantó. Señorita Salazar, creo que tal vez deberíamos posponer esta reunión para permitirle manejar estos asuntos internos. En realidad, señor Mendoza, creo que es importante que ustedes escuchen esto, porque las decisiones que Damián ha estado tomando en mi nombre afectan directamente nuestras relaciones comerciales. Saqué otro conjunto de documentos. Damián ha estado negociando contratos a largo plazo con varios de ustedes sin autorización legal para comprometer la empresa por esos periodos. También ha estado desviando fondos de la empresa hacia gastos personales y pagando consultoría a empresas fantasma pertenecientes a sus amigos personales. La expresión en las caras de los clientes cambió de incomodidad a preocupación genuina. Estos eran hombres de negocios serios y lo que estaba describiendo eran prácticas que podrían afectar sus propias empresas. Damián se puso de pie bruscamente, su cara ahora roja de ira. Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones sin fundamento de una mujer que claramente está teniendo algún tipo de crisis emocional. ¿Crisis emocional?, repetí, sorprendida por su audacia continua incluso en esta situación. Damián, acabas de pasar 5 minutos gritándole a una empleada delante de clientes importantes, usando su género como base para insultos. Si alguien aquí está teniendo una crisis emocional, definitivamente no soy yo. Me dirigí hacia el sistema de audio de la sala de conferencias. De hecho, ¿por qué no escuchamos algunas de esas grabaciones para que todos puedan juzgar por sí mismos? La primera grabación que puse fue de Damián hablando con Aurelio sobre orientar más cercanamente a Isadora, con todas las implicaciones sexuales claras en su voz. La segunda fue de él gritándole a una empleada del departamento de producción por llegar 5 minutos tarde debido a problemas con el cuidado infantil, diciéndole que las madres no deberían trabajar si no pueden priorizar apropiadamente. Después de aproximadamente 10 minutos de grabaciones, el silencio en la sala era ensordecedor. Los clientes se miraban entre ellos con expresiones que variaban entre disgusto y preocupación. Los gerentes departamentales miraban hacia abajo, claramente avergonzados de haber sido cómplices silenciosos durante tanto tiempo. Cristóbal Santos finalmente habló. Valentina, esto es muy perturbador. Tu padre era un hombre de gran integridad, y siempre asumimos que esos valores continuarían en su empresa, y continuarán, señor Santos. Pero primero, necesito limpiar la casa. Me volteé hacia Damián, que se había hundido en su silla y parecía haber envejecido 10 años en los últimos 30 minutos. Damián Herrera,
Estás despedido efectivamente inmediatamente. Tienes hasta el final del día para recoger tus pertenencias personales y entregar todas las propiedades de la empresa. Mañana por la mañana, mi abogado se pondrá en contacto contigo para discutir las ramificaciones legales de tus acciones, incluyendo la malversación de fondos y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Él me miró con una mezcla de odio y desesperación. No puedes hacer esto, Valentina. He dirigido esta empresa durante 5 años. Los empleados me respetan, los clientes confían en mí. Sin mí, esta empresa se derrumbará. Damián, le dije calmadamente, durante los últimos 6 meses, he estado observando exactamente cómo diriges esta empresa. He visto cómo tratas a los empleados cuando crees que no hay consecuencias. He visto las decisiones financieras cuestionables que has estado tomando. Y puedo asegurarte que esta empresa no solo sobrevivirá sin ti, sino que prosperará. Me volteé hacia los empleados en la sala. Aurelio, Cristóbal, Isadora, les dije, dirigiéndome a cada uno por su nombre. Quiero que sepan que habrá cambios significativos en la cultura de esta empresa, empezando inmediatamente. Habrá nuevas políticas claras sobre acoso en el lugar de trabajo, con mecanismos de reporte seguros y confidenciales. Habrá entrenamiento obligatorio sobre respeto en el lugar de trabajo para todos los empleados de nivel gerencial. Y más importante, quiero que sepan que pueden venir a mí directamente con cualquier problema sin miedo a represalias. La transformación en sus expresiones fue inmediata. Por primera vez en meses, vi esperanza en sus caras. Los clientes comenzaron a irse gradualmente, pero no antes de que Cristóbal Santos se acercara a mí. Valentina, me dijo en voz baja, lo que hiciste hoy fue extraordinario. Tu padre estaría orgulloso, pero también fue increíblemente arriesgado. ¿Y si Damián hubiera descubierto tu identidad antes? Señor Santos, mi padre me enseñó que el liderazgo real significa estar dispuesto a hacer sacrificios personales por el bien de las personas que dependen de ti. Los empleados de esta empresa merecían mejor que Damián, y yo necesitaba pruebas sólidas para poder actuar decisivamente. Después de que todos los invitados se fueran, me quedé a solas con los empleados que habían presenciado todo. El ambiente era extraño, una mezcla de alivio, shock y incertidumbre sobre lo que vendría después. Isadora Mendoza se acercó a mí tímidamente. Señorita Salazar, me dijo con voz temblorosa, quería agradecerle por lo que hizo. Yo no sabía cómo manejar la situación con el señor Herrera. Tenía miedo de perder mi trabajo si me quejaba, pero también tenía miedo de lo que podría pasar si no accedía a sus insinuaciones. Isadora, le respondí, nunca deberías haber tenido que enfrentar esa situación, y te prometo que nunca tendrás que enfrentarla de nuevo en esta empresa. Durante las siguientes semanas, implementé cambios masivos en la empresa. Contraté una firma de recursos humanos especializada en crear ambientes laborales seguros e inclusivos. Establecimos nuevas políticas claras sobre acoso y discriminación. Implementamos un sistema de evaluación 360 grados para todos los empleados gerenciales. Pero más importante, cambié completamente la cultura de comunicación. Instituí reuniones regulares donde todos los empleados podían expresar preocupaciones directamente conmigo. Creé un comité de empleados con representación de todos los departamentos que tenía voz en las decisiones importantes de la empresa. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Durante los primeros 3 meses después de la salida de Damián, la productividad aumentó un 23%. Las ausencias por enfermedad se redujeron significativamente. Y por primera vez en años, comenzamos a recibir aplicaciones de empleados talentosos que habían escuchado sobre los cambios positivos en nuestra cultura empresarial. Pero tal vez el cambio más significativo fue en Isadora Mendoza. Sin la presión y el miedo constante que había experimentado bajo Damián, floreció completamente. Sus habilidades analíticas, que habían estado suprimidas por la ansiedad, emergieron brillantemente. 6 meses después, la promocioné a gerente junior de contabilidad. Y 1 año después, se convirtió en una de nuestras empleadas más valiosas. Durante este tiempo, también descubrí más sobre el daño que Damián había causado a largo plazo. Había perdido varios contratos importantes debido a su arrogancia con clientes. Había rechazado ideas innovadoras de empleados simplemente porque venían de mujeres o empleados jóvenes. Había creado un ambiente tan tóxico que habíamos perdido talentos valiosos que se fueron a trabajar con competidores.
3 meses después de mi revelación, recibí una llamada inesperada. Era de Elena Morales, una reportera del diario económico más importante de Barcelona. Señorita Salazar, me dijo, hemos estado investigando una historia sobre prácticas laborales problemáticas en empresas medianas de Cataluña. Su nombre surgió en nuestras investigaciones, pero no como perpetradora, como víctima que tomó acción. ¿Estaría dispuesta a hablar sobre lo que pasó en su empresa? Inicialmente dudé. No quería la atención pública y definitivamente no quería que mi empresa fuera conocida por haber tenido problemas de acoso. Pero Elena me explicó que su historia se enfocaría en soluciones, en cómo las empresas podrían crear ambientes más seguros y productivos. El ángulo que queremos explorar, me dijo, es cómo una propietaria joven tomó medidas extraordinarias para proteger a sus empleados y transformar completamente la cultura de su empresa. Su historia podría inspirar a otros líderes empresariales a ser más proactivos sobre estos problemas. Después de discutirlo con mi equipo legal y con Esperanza, decidí participar en la entrevista. El artículo resultante se tituló «La CEO que se hizo pasar por empleada de limpieza para salvar su empresa», y tuvo un impacto que nunca había anticipado. El artículo se volvió viral en redes sociales empresariales. Comencé a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre liderazgo y cultura empresarial. Otras mujeres empresarias me contactaron para compartir sus propias experiencias con gerentes problemáticos y para pedir consejos sobre cómo manejar situaciones similares. Pero la respuesta que más me impactó vino de los empleados, no solo los míos, sino empleados de otras empresas que habían leído la historia. Recibí cientos de correos electrónicos y mensajes de personas que habían experimentado acoso o discriminación en sus lugares de trabajo, pero no habían sabido cómo actuar. Una carta en particular me marcó profundamente. Era de una joven llamada Patricia Jiménez, que trabajaba en una empresa de construcción donde su jefe la acosaba constantemente y la menospreciaba por ser mujer en una industria dominada por hombres. Señorita Salazar, escribió, su historia me dio el valor que necesitaba para documentar lo que me estaba pasando y para presentar una queja formal con recursos humanos. Su ejemplo me mostró que es posible luchar contra este tipo de abuso y ganar. Gracias por demostrar que las mujeres podemos defender no solo nuestros propios derechos, sino los derechos de todos los empleados vulnerables. 6 meses después del artículo, Patricia me escribió de nuevo para contarme que su jefe había sido despedido y que ella había sido promovida a supervisora de su departamento. En cuanto a Damián, los procedimientos legales tomaron casi un año en resolverse. Al final, fue declarado culpable de acoso sexual en el lugar de trabajo y malversación de fondos empresariales. Tuvo que pagar una multa significativa y quedó prohibido de ocupar posiciones gerenciales en cualquier empresa por 5 años. Pero honestamente, su castigo legal fue menos satisfactorio que ver cómo su reputación en la industria quedó completamente arruinada. Cuando la historia se hizo pública, otros empleados anteriores comenzaron a salir adelante con sus propias experiencias. Resultó que su comportamiento abusivo no había comenzado en nuestra empresa, había un patrón de conducta problemática en todos sus trabajos anteriores. 2 años después de mi experiencia como Marcela Vázquez, Salazar Industries había crecido un 40% en ingresos y había duplicado su plantilla de empleados. Habíamos ganado varios reconocimientos como mejor lugar para trabajar y empresa más inclusiva en nuestra región. Pero más importante para mí, habíamos creado un ambiente donde cada empleado, independientemente de su género, edad o posición, se sentía valorado y respetado. Las ideas fluían libremente desde todos los niveles de la organización. La innovación se había disparado porque la gente ya no tenía miedo de sugerir cambios o mejoras. Isadora Mendoza, quien ahora era mi gerente de contabilidad, a menudo reflexionaba sobre los cambios que había experimentado personalmente. Señorita Salazar, me dijo durante una de nuestras reuniones regulares, a veces pienso en cómo habría sido mi carrera si usted no hubiera intervenido cuando lo hizo. Probablemente habría renunciado dentro de unos meses, convencida de que no tenía lo necesario para trabajar en el mundo empresarial. Su valentía no solo cambió esta empresa, cambió la trayectoria de la vida de muchas personas. Esperanza, mi cómplice en toda esta aventura, también reflexionó sobre las lecciones más amplias de la experiencia. Lo que hiciste,
me dijo durante una cena celebrando el segundo aniversario de mi gran revelación. No fue solo exponer a un jefe abusivo. Demostraste que el liderazgo real requiere humildad, la disposición de ver tu organización desde la perspectiva de las personas más vulnerables. Demasiados líderes se aíslan en sus oficinas ejecutivas y nunca ven realmente el impacto de sus decisiones en los empleados de primera línea. Hoy, 3 años después, sigo dirigiendo Salazar Industries, pero de una manera completamente diferente a como lo hacía Damián y también diferente a como lo hacía mi padre, con todo respeto a su memoria. He aprendido que el liderazgo efectivo no se trata de imponer respeto a través del miedo o la intimidación, se trata de ganarlo a través de acciones consistentes que demuestran que realmente te importa el bienestar de las personas que trabajan contigo. A menudo me preguntan si volvería a hacer lo que hice, si volvería a trabajar como empleada de limpieza en mi propia empresa para descubrir problemas ocultos, y mi respuesta siempre es la misma. Espero nunca tener que hacerlo de nuevo, porque espero haber creado sistemas y una cultura que eviten que este tipo de problemas se desarrollen en primer lugar. Pero si fuera necesario, si descubriera que mis empleados estaban siendo maltratados o que se había desarrollado una cultura tóxica sin mi conocimiento, lo haría sin dudar, porque aprendí que ser verdaderamente responsable de una organización significa estar dispuesto a ver toda la verdad sobre esa organización, incluso cuando esa verdad es incómoda o desafiante. La experiencia también me enseñó algo fundamental sobre el poder y el privilegio. Como propietaria de la empresa, yo tenía el privilegio de elegir trabajar como empleada de limpieza por 6 meses, sabiendo que podía revelar mi verdadera identidad en cualquier momento. Pero las empleadas reales de limpieza, como las demás empleadas vulnerables de la empresa, no tenían esa opción. Ellas tenían que soportar el abuso de Damián porque necesitaban sus trabajos para sobrevivir. Esa realización me motivó a crear no solo políticas mejores dentro de mi empresa, sino también abogar por cambios más amplios en la industria. Comencé a trabajar con organizaciones que luchan contra el acoso en el lugar de trabajo y la discriminación de género. Me uní a un grupo de empresarias que promueven prácticas laborales más justas en toda nuestra región. El mes pasado, recibí una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre liderazgo ético. El tema de mi presentación será el liderazgo invisible, lo que aprendí trabajando en mi propia empresa. Es una oportunidad para compartir no solo mi historia, sino también las lecciones prácticas que otras organizaciones pueden implementar para crear ambientes de trabajo más seguros y productivos. Mientras preparo esa presentación, reflexiono sobre el momento exacto en que todo cambió, cuando Damián me gritó delante de todos esos clientes y empleados: «Tú aquí solo eres una mujer que limpia, nadie te pidió tu opinión». En ese momento, él pensó que estaba demostrando su poder sobre una empleada vulnerable. Lo que realmente estaba haciendo era revelar su verdadero carácter a la persona que tenía el poder real de cambiar su vida. A veces la justicia llega de maneras que nunca esperamos, y a veces las personas que subestimamos son exactamente las que tienen el poder de cambiarlo todo. Mi nombre es Valentina Salazar, y esta es la historia de cómo trabajé como empleada de limpieza en mi propia empresa para salvar no solo mi negocio, sino también a las personas que dependían de él. Es una historia sobre el poder de la humildad, el valor de la perseverancia y la importancia de nunca subestimar a alguien basándote en su posición aparente en la vida. Porque al final, todos merecemos respeto, dignidad y la oportunidad de ser escuchados, sin importar si estamos dirigiendo la sala de juntas o limpiando después de que la reunión termine. Si esta historia te inspiró, por favor compártela. Y si alguna vez has experimentado acoso o discriminación en tu lugar de trabajo, recuerda que no estás solo, que tienes derechos y que hay organizaciones y personas dispuestas a ayudarte. Tu voz importa, tu experiencia es válida y mereces trabajar en un ambiente donde seas tratado con respeto y dignidad. Nunca permitas que nadie te convenza de que eres solo cualquier cosa. Eres una persona completa con valor, talento y el derecho a ser tratado como tal.